Muy buenos días amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio. Es para nosotros un gozo nuevamente estar con ustedes en esta hermosa mañana de lunes, por supuesto para traer nuestro repaso de escuela sabática. Muy buenos días hermano Cativo, ¿cómo está? Bien, bueno, buenos días queridos hermanos que están escuchándonos. Buenos días hermano Manolo. Pues gracias a Dios, muy bien. Así es hermano, y también esta mañana tenemos como invitados a nuestro hermano Milton y por supuesto también traemos a otro hermano que viene desde la Argentina, el cual se llama Alexis. Alexis, buenos días. ¿Cómo estás, Manolo? Muy bien acá, disfrutando de la radio junto con ustedes. Hermano Milton, buenos días. Buenos días, hermanos. Gracias nuevamente por sintonizarnos en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos que hoy, como todos los días, sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que no se desconecte y estudiemos juntos esta lección. Por supuesto, hermanos. Pero antes de iniciar con nuestro repaso de esta mañana, queremos invitarles a que nos acompañe en una oración. Oremos. Señor que estás en los cielos, te queremos agradecer en este momento por poder abrir tu palabra y estudiar tu mensaje que tienes para nosotros. Te queremos rogar que el Espíritu Santo esté con nosotros al estudiarla. Rogamos que nos acompañes durante la lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien amigos y hermanos, en esta hermosa mañana estaremos estudiando un tema acerca de el contraste en el desierto, pero por supuesto, antes de iniciar nuestro estudio esta hermosa mañana, nos informan acá que un hermano nos quiere deleitar con un hermoso canto, así es que le daremos tiempo al hermano para que él sea quien pueda iniciar con este hermoso canto en esta hermosa mañana. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos de seguro estaré. Y aunque ande por el valle de muerte no temeré, porque Jesús es mi pastor. Y aunque ande por el valle de muerte no tendré temor, porque Jesús es mi pastor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma por amor de su nombre. Y aunque ande por el valle de muerte no tendré temor, porque Jesús es mi pastor. Y aunque ande por el valle de muerte no tendré temor, porque Jesús es mi pastor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y aunque ande
ande por el valle de muerte no tendré temor, porque Jesús es mi pastor. Y aunque ande por el valle de muerte no tendré temor, porque Jesús es mi pastor. Porque Jesús es mi pastor. Bueno, después de este hermoso canto, vamos a comenzar con el repaso de la lección, el contraste en el desierto. Y para eso vamos a comenzar con un versículo que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 1, que dice lo siguiente: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esta es la situación que nos propone en el día de hoy, lunes, la lección de la escuela sabática. Y nos ponemos a pensar toda esta escena, ¿no? Donde vemos a Jesús en, podemos decir, lo más bajo como humano, hecho hombre, en el desierto. Y a Satanás quizás desde un punto de vista como superior. Yo creo que Satanás lo veía así, ¿no? Y como que él quería utilizar esa situación para hacerlo caer a Jesús. Lo vio más vulnerable, creo yo, ¿no? Bien, ya vemos aquí lo que nuestro hermano Alexis dice, que debemos, pongámoslo en nuestra mente, a un Jesús débil, humano, y a un Satanás exaltado, porque él se considera el amo y señor de la tierra y señor de todos los seres humanos. Claro. Y sabe el enemigo que el Señor Jesús ha venido a esta tierra para la batalla, para quitarle el señorío de la tierra nuevamente, que Satanás usurpó, pero que le pertenecen al Señor Jesús. Por eso, allí en el versículo 1 que acabamos de leer, que nos dice: entonces Jesús fue llevado ¿por quién al desierto? Por el Espíritu. ¿Cuál espíritu lo llevó al desierto y para qué? Primeramente, el espíritu que lo llevó al desierto no fue el espíritu maligno, fue el Espíritu Santo, porque tenía que enfrentar una lucha a muerte contra el acérrimo enemigo que había batallado allá en el cielo y que Jesús lo había sacado, como Miguel. Ahora él, como ser humano, iba a necesitar una fuerza que no iba a estar en él. Y por eso él, ¿cuántos días tuvo que pasar en el desierto? 30 días. 40 días. 40 días en comunión con su Padre, pidiendo la fortaleza para poder salir victorioso de lo que tenía que empezar a enfrentar terminando esos 40 días. Por eso vemos que allí en el desierto nuevamente se encuentran los dos caudillos: el caudillo del bien, el Señor Jesús, y el caudillo del mal, Satanás. Los dos se están enfrentando en una batalla.
Y el Señor Jesús sabe quién es el que ha llegado. Él lo sabe. Sí. Y ahí yo veo una gran lección para nosotros. Muchas veces, si uno lo ve con ojos humanos a esta situación, a Jesús en el desierto, creo yo, pasando hambre, sed, ¿no? Y toda esa situación nos llevó a Jesús a fortalecerse para la misión a la que había venido acá. Así es. Y muchas veces nosotros creemos que obviamente necesitamos esa preparación, pero la buscamos de otra manera. Y ahí es donde vemos el ejemplo de Jesús, que Él lo buscó en humildad. Por supuesto, hermano, lo buscó en humildad, pero también vemos el ejemplo de Cristo Jesús, que Él siempre estuvo sujeto a la mano de Dios. Claro. Así es. Y Satanás sabía, fíjense lo que tenía que pasar el Señor Jesús para poder ser nuestro Salvador y Redentor. Él no tenía y no podía venir a esta tierra como lo que Él es en el cielo. Él tenía que venir a la tierra como un ser humano. Quiere decir que Él no podía utilizar su divinidad, sus poderes. Él no podía utilizarlos, porque el día que Él utilizase esos poderes para Él, prácticamente el conflicto quedaba terminado y ganaba el enemigo. Y por eso es que vienen las tentaciones. Y las tentaciones, ¿con cuál comienza el enemigo? Con el apetito. ¿Con cuál fue que él llegó a tomar control de la raza humana? Con el apetito. Claro. Con el apetito, ¿verdad? Con la fruta que le dio a probar a Eva. Y dijo, bueno, ahora Jesús no puede utilizar su divinidad. Soy yo más fuerte que él. Así es de que yo lo venceré. Imaginémonos esa escena. Sí, yo creo que Satanás estaba convencido que era su mayor oportunidad en toda la historia, porque lo veía a Jesús más vulnerable que en muchas otras situaciones. Si vencía a Adán, claro, un ser perfecto, allá en el jardín del Edén, ¿cómo no voy a vencer ahora a Jesús como un ser humano 4000 años más después? Y por supuesto, tomando ventaja, hermano, de que ya Jesús ya llevaba varios días, si no es que prácticamente casi los 40 días en ayuno. Entonces era... ¿La carne cómo estaba? Estaba débil. Débil. Pero ¿qué es lo que estaba fuerte en Jesús? El espíritu. El espíritu estaba fuerte. ¿Por qué? ¿Cómo él fortaleció el espíritu? A través de la oración. Mantenía una comunión con su Padre. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Mantener esa comunión con el Padre, con Dios, lo que nos ha hecho vulnerables, y por eso es que el enemigo nos hace caer muchas veces. ¿Qué más nos sigue diciendo aquí en la lección? Entonces ya vemos que están los dos caudillos allí en el desierto. ¿Y por qué están peleando? ¿Por qué van a pelear? Por el reino de esta tierra. Por el O poder sea, por lo que hay aquí en la tierra. ¿Y qué es lo de gran valor que hay aquí en la tierra? La raza humana. Exactamente. La raza humana. De hecho, acá, hermano, nos dice el comentario que dice que... Dice para iniciar, dice, imagina esta escena desde la perspectiva de Satanás mismo. El exaltado y divino, a quien él conocía como hijo de Dios, se había humillado a sí mismo, había tomado la forma humana a fin de salvar a la raza humana. Y este Jesús mismo, este era el mismo Jesús, contra quien había batallado en el cielo y quien los había arrojado fuera a él y a sus ángeles. Dice, ahora, sin ángeles, ahora, sin embargo, Jesús era, ¿qué? Un ser humano... Un simple humano, dice. Un ser humano extenuado solo en el áspero desierto, sin ningún apoyo obvio. Seguramente ahora Jesús sería
presa fácil de los engaños de Satanás. Eso es lo que creía Satanás, que iba a ser fácil vencerlo ahora. Allá me venció porque allá era Dios. Tenía pero poder, aquí puede decir. no tiene poder y ahora soy yo el que tengo el poder y lo voy a vencer. Eso es por eso, mirando desde la perspectiva del enemigo. Pero vemos que cuán engañado estaba el enemigo ahí. Porque el Señor Jesús, aunque no utilizó su divinidad, sí dependió de su Padre. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer hoy. No depender de mí mismo, porque si dependo de mí mismo, estoy perdido. Tengo que depender de Cristo. Por eso es que el Señor Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Satanás y el Hijo de Dios se encontraron por primera vez en conflicto, ¿qué dice ahí que era? Cristo era el generalísimo de las huestes celestiales y Satanás el caudillo de la rebelión del cielo. Y nuevamente esos dos caudillos están frente a frente. Fue una lucha a muerte. Ahora su condición está aparentemente invertida y Satanás se aprovecha de su supuesta ventaja. Él creía, ¿no?, que tenía ventaja. Sí, y sí tenía ventaja, porque viéndolo, Sí. un ángel es más fuerte que un ser humano. Sí. Pero un ser humano tomado de Cristo, Ahí está la condición. es más fuerte el ser humano que Satanás. Y esa es la condición que tenía el Señor Jesús. Estaba tomado de la mano de su Padre. Pero para eso pasó 40 días. Así es. Similar a lo que pasaron los israelitas en el desierto, ¿no? No sé qué tendrá que ver, sinceramente, no, pero justamente 40 días también como los israelitas. Sí, 40 días. 40 años. 40 años, ¿no? Y lo mismo que pasó, esta historia está reflejada en la historia de David y Goliat. Porque salieron a la batalla, dice, el ejército de Saúl y el ejército de los filisteos. Sí. El ejército, de los filisteos dijo: para que no haya mucha sangre, mucha muerte, cada uno mande un caudillo, un líder, un campeón. Y dijo el de filisteo: yo mando a mi campeón. ¿Y cómo se llamaba el campeón de los filisteos? Goliat. Tremendo, gigante, fuerte, bien armado. Y dice que cuando los israelitas lo vieron, temblaban. Nadie, ni siquiera el rey Saúl, quería salir. Entonces viene Isaí, que era el padre de David. David era un niño que cuidaba las ovejas, y lo llama y le dice: hijo, ve a ver a tus hermanos que andaban en el ejército con Saúl, y llévales esto y tráeme noticia de ellos. Él llega a los 40 días de estar desafiando Goliat al ejército de Saúl. Precisamente cuando él va llegando al campamento de los israelitas, está saliendo el filisteo para llamar a un israelita y le dice: bueno, ¿dónde está vuestro Dios? ¿No dicen ustedes que el Dios de ustedes es poderoso? Y palabras para desafiantes. Y escucha a David, y él dice: ¿quién es este incircunciso que está ofendiendo al ejército de Dios? Y los mira todos como temblando de miedo. Bueno, que no hay quien, no hay quien pelee, porque él dijo: mándenme a uno. Dicen la palabra de eso, pero eso está en el 1 Samuel. No hay uno, ya han pasado 40 días, le dice,
y no hay uno. Y dice entonces David: llévame a donde está el rey, yo pelearé. ¿Cómo tú? Le dicen los mismos hermanos. Tú vete a cuidar las ovejas, allá es tu lugar. Esto no es para niños. ¿Y qué? Pero él dice: yo iré. Y lo presentan al rey. Y antes de que llevarlo les dicen: hemos encontrado al que quiere pelear contra Goliat. Y el rey pues se alegró porque ni él quería. Y va viendo al niño. Qué sorpresa, ¿no? Sí, y le dice todavía el mismo rey Saúl, le dice: ¿tú? Sí, le dice. Él viene a mí con escudo, jabalina, espada, pero yo vengo En el nombre de Dios. en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Dios. Allí comprendió Saúl que David tenía el Espíritu de Dios. Y teniendo el Espíritu de Dios, el enemigo no lo iba a poder vencer. Pero le dijo: ponte mi armadura. Y le puso su armadura, pero no pudo caminar. Le dijo: no, yo no puedo. Yo no puedo llevar ni siquiera tu espada, es muy pesada. Y las batallas, Dios, ¿con qué las vence? ¿Con espada? No. Con el poder de Dios, digo. ¿Qué llevaba David? Una onda. Una honda y 5 piedras que recogió. Y una piedra bastó para... Esa es la historia. Esa misma historia está relatando este conflicto. Y precisamente también se marcan los mismos 40 días, hermano. Los mismos 40 días que Jesús llevaba en el desierto. Sabe, hermano, que llevaba 5 piedras porque habían 5 gigantes. No, uno estaba ahí presentado, pero él llevó una piedra para cada gigante. Pero con una piedra derrotó a uno y el resto ya Dice que el resto huyó. huyeron. Qué Pero, valentía. fíjense, con la piedra no lo mató. No. Poder de Dios. Con la piedra que fue dirigida por el Espíritu de Dios, ¿qué hizo nada más cuando le cayó la piedra en la frente? Derribarlo. Nomás lo derribó y lo noqueó. ¿Pero con qué lo mató? Con la espada. Con su propia espada. Con la propia espada del gigante. Claro. Porque David no llevaba eso. Lo que llevaba era un cayado, la honda. Y por eso Satanás le dijo: bueno, Goliat dice: ¿vienes a mí como un perro? Claro. Palos y piedras. ¿Sí? Burlándose. Claro. Mas no sabía que con eso lo iba a vencer. ¿Y con qué venció el Señor Jesús a Satanás? Con el Espíritu Santo. El poder Lo de venció. ¿Qué era ese pedazo en aquel día con David? Era un cayado, madera. ¿Qué tuvo que llevar el Señor Jesús como madera para poder derrotar? La cruz. La cruz. ¿Pero con qué lo derrotó? ¿Cuál es la espada de Satanás? ¿Cuál es la espada de Goliat? La muerte. Porque la muerte no viene de Dios. Porque Dios no escogió al ser humano para que muriera. Pero sí Satanás, al derrotar a Adán y Eva, trajo consigo como amiga a la muerte. Claro. Porque la paga del pecado es muerte. Pero dice que el Señor Jesús en la cruz venció. Y por eso Él dice: yo tengo las llaves del Hades y del infierno. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabras que nosotros debemos de tener en nosotros. Por eso dice el contraste en el desierto. El ser que se consideraba amo y señor de este mundo, que quería el trono de Dios, que se exaltó. Y el que era el amo y señor del mundo, pero se humilló tomando forma de siervo. Entonces vemos acá. Ahora, ¿qué se nos dice a nosotros? Sí, así es de que vemos acá que
Este contraste también se está llevando a cabo en tu corazón y en mi corazón. Hay una lucha. Hay una lucha. Porque el Señor Jesús anhela la victoria del pecado en tu corazón. Por eso Él me dice a mí y te dice a ti: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Él solamente nos pide, dame, no nos obliga. Cada uno de nosotros somos los que tenemos que decidir. Porque vemos, porque aquí abajo está también, en el libro de Isaías 14, del 12 al 14, ¿de qué nos habla? Nos habla un poco de la naturaleza de Satanás. Ajá, veamos qué dice allí. Dice así, el versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo del norte en el monte de los dioses. Ahí veíamos el anhelo de Satanás, ¿no? De Dice que él quería ser más que Dios. gobernar a los lados del norte. ¿Y qué es lo que estaba al lado del norte? El trono de Dios. Entonces, ¿qué anhelaba hacer él? Dios, destronar, darle un golpe de estado ahí a Dios y él ser el Dios. Entonces vemos cuántos de nosotros también nos ponemos del lado equivocado hoy en día, porque estas lecciones son para que nosotros veamos en nuestro comportamiento que tenemos para con los demás. El yo no quiere rebajarse, quiere mantenerse arriba y quiere que sea el primero. Pero tenemos el ejemplo de Jesús, que él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo semejante a los hombres. El mismo Señor dice: el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Quién lo ensalzará? Dios en aquel día. Por eso dice aquí al final: Satanás se exaltó a sí mismo. Jesús se humilló, aún, ¿hasta dónde dice? Hasta la muerte. ¿Qué podemos aprender de este enorme contraste y de qué manera podemos aplicar esta verdad importante a nosotros mismos? Lo que les decía: mantenernos humildes. Tú lo dijiste, Alexis. Mantener el yo entregado a Cristo. Y hay otra pregunta: ¿de qué modo debería impactar la forma en que tomamos ciertas decisiones, especialmente aquellas en las que está en juego nuestro ego? Muy importante esa pregunta. Entonces dice: ¿de qué modo deberíamos impactar? ¿De qué modo debería impactar la forma en que tomamos ciertas decisiones? Porque las decisiones que nosotros tomamos afectan no solo a mi persona, sino que afectan a mucha gente. Y muchas veces cuando tomamos decisiones pensamos solo en nuestro bienestar. Y eso no es lo correcto, ¿no? Así es. Cuando el Señor Jesús tomó la decisión de venir a esta tierra, se despojó de todo lo que él tenía. Dejó el yo, que es de Dios, y tomó en su corazón el hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos de tomar nosotros hoy: hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Perdón, en Filipenses 2, del 5 al 8 está muy claro, ¿no? Lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué dice? Allá pues, ¿qué dice? Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios mismo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, si él se despojó de ser Dios, ¿no? Así es. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Ahí está clarito cómo debemos nosotros vivir, reflejando a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a reflejar? No solamente llevar el nombre, porque es fácil llevar el nombre de cristiano, pero eso no es. Debemos de reflejarlo en nuestra manera de vivir. Y vemos acá viene lo que nos dice en las notas del espíritu de profecía. Fue Satanás el que impulsó al mundo a rechazar a Cristo. El príncipe del mal hizo cuanto pudo y empleó toda su astucia para matar a Jesús, pues vio que la misericordia y el amor del Salvador, su compasión y su tierna piedad estaban representando ante el mundo el carácter de Dios. Satanás disputó todos los acertos del Hijo de Dios y empleó a los hombres como agentes suyos para llenar la vida del Salvador de sufrimientos y penas. Los sofismas y las mentiras por medio de los cuales procuró obstaculizar la obra de Jesús, el odio manifestado por los hijos de rebelión, sus acusaciones crueles contra aquel cuya vida se rigió por una bondad sin precedente, todo ello provenía de un sentimiento de venganza profundamente arraigado. ¿Cuántas veces también nosotros albergamos rencores, celos, envidias, que son el alimento para el yo? Pero debemos nosotros, en vez de eso, albergar esas cosas, albergar amor, perdón, misericordia. Como nos dice 1 Corintios 13, para poder tener el verdadero amor y de esa manera poder reflejar el carácter de Dios, reivindicar, porque Dios está siendo reivindicado a través de nosotros, sus hijos aquí en la tierra. Porque recuerden que Satanás desfiguró el carácter de Dios en el universo, y aquí en la tierra es donde se está restaurando el carácter de Dios. ¿Se recuerdan? Job, él no sabía lo que estaba sucediendo, pero él era el elemento que estaba utilizando Dios para reivindicar el carácter de Dios. Así hoy este día 4 de abril, ese contraste que vemos en las calles, en el mismo hogar, en los corazones, unos reflejando a Dios, otros reflejando al enemigo. Pero tú que conoces la verdad, mantente del lado de Jesús, poniendo en alto al Señor Jesús y mostrando el carácter de nuestro Padre Celestial. Y de esa manera vamos a poder vivir con Cristo por la eternidad. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz día. Bien, amigos y hermanos, ahí teníamos nuestro repaso de escuela sabática para esta hermosa mañana de lunes. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en oración, y un saludo desde cabina. Hasta pronto. Aquí está Alexis y ya.